Segunda de Corintios 8, vamos a leer del 1 al 5. Dice lo siguiente: Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Padre amado, ahora rogamos que traigas luz mediante la predicación de tu palabra, que nos ayudes a pensar de una manera bíblica sobre esta cuestión también de la generosidad, y rogamos que pues esta palabra predicada siga afectando a nuestras vidas. Igualmente te pedimos por nuestros pequeños, Señor, para que tú les estés alimentando también a través de los profesores con la palabra de Dios. Te pedimos que ellos puedan crecer amándote y sirviéndote. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Está con nosotros el hermano Moisés Contreras, ya he dicho que es hermano de la iglesia en Granollers, pero además es, si no digo mal, es el presidente del grupo de discipulado financiero de la Alianza Evangélica en España, y él está sirviendo en toda España, en mucha España y más allá quizá también, ayudando a las iglesias a pensar bíblicamente sobre la cuestión económica, la generosidad y estos temas. Entonces hoy pues lo tenemos con nosotros, le voy a pedir que pase, y damos muchas gracias por el esfuerzo que ha hecho de estar con nosotros aquí. Muchas gracias. Bueno, que te inviten una vez es una gran responsabilidad, pero que te inviten una segunda es un gran privilegio, y espero que sea de bendición para vosotros, y si no lo es, os quejáis al pastor, que es quien me ha invitado. Bien, Emilio, entra vídeo. Bueno, esto quizás es la antítesis de lo que hemos leído de la ofrenda de los macedonios, ¿no? No sé los que estuvisteis, hace un año creo que estuve aquí y predicando y dando un taller sobre finanzas, no sé si os acordáis, y entonces lo que estábamos hablando más bien era de la economía nuestra, ¿no? De cómo manejar el dinero, pero de lo que vamos a hablar hoy es de la economía de Dios, de cómo Él multiplica y suele proveer a otros a través de nuestra mayordomía, en este caso a través de nuestra generosidad, ¿no? Y es que la generosidad no es simplemente un acto económico, sino que es un acto espiritual. La generosidad es un privilegio que Dios nos ha confiado, porque somos canales de bendición a otros. Es decir, Dios nos utiliza para proveer a otros, ¿no? Y la Biblia está llena de ejemplos. Veo que no está la presentación, hay algún problema técnico, pero lo vamos a solucionar rápido. Vamos a hablar de las claves para una generosidad impactante. Y la Biblia habla mucho de la generosidad, pero este texto es un texto muy rico porque nos va a dar 5 claves que debemos de tener en cuenta para ser generosos o cómo ser generosos. Bueno, voy siguiendo. La Biblia habla mucho de la generosidad, hay muchísimos versículos. Aproximadamente hay 272 versículos que hablan de creer, hay 371 que hablan de orar, hay 714 que habla de amar,
pero si vamos al verbo dar, hay más de 2000 versículos. Es decir, que es muy importante todo lo que tiene que ver con dar en la palabra de Dios. Y uno de los ejemplos más potentes es el que hemos leído. Bueno, vamos a intentar en esos 5 versículos contestar 5 preguntas. Vamos a intentar contestar 5 preguntas. ¿Por qué damos? ¿Qué significa realmente dar? ¿Cómo se da? ¿A quién debemos dar? ¿Y cuánto dar? No sé si está el tesorero de la iglesia, se estará frotando los dedos. No. Tranquilo que no me voy a mojar mucho en este sentido. Pero es un texto muy interesante. Vamos a ponernos un poco en contexto, como hemos leído. Hubo una gran hambruna en Jerusalén y los apóstoles tuvieron el compromiso de poder ayudar, sobre todo esos hermanos, eran hermanos pobres. Y se extendió, digamos, la generosidad que se ofreciera a las iglesias de los gentiles. En este caso, Pablo tomó ese compromiso y buscó ayuda para esos hermanos de Jerusalén. ¿Pero quién eran los macedonios? Bien, los macedonios no eran una población rica. No, eran casi todos o la mayoría eran esclavos, es decir, no eran ricos. Podríamos decir que es como si una iglesia del centro de Barcelona, por ejemplo, rica, tuviera un problema de hambruna o tuviera hambruna y tuviéramos que ir a la mina a buscar una ofrenda, ¿no?, a personas delicadas. Bueno, pues algo así pasaría. Ahí tenemos a Pablo, que toma esa responsabilidad. Una de sus responsabilidades no solamente es predicar el Evangelio a las naciones gentiles, sino además pedir por esa ofrenda, ¿no? Y por otro lado tenemos a los corintios y a los romanos, porque fueron 2 iglesias en las que Pablo habló sobre esta ofrenda. Y los corintios, en este caso, era una ciudad de clase media, es decir, era una iglesia, no diría rica, pero sí bastante pudiente, que había sido bastante generosa el año anterior, pero por alguna circunstancia que desconocemos, en el momento que Pablo les escribe, no eran muy generosos. Y eso lo vemos en el capítulo 8 y el capítulo 9, ¿no? Y también tenemos a los romanos, también una ciudad de clase media, donde Pablo toma el ejemplo de los macedonios. Bueno, hemos leído el pasaje y vamos a ver 5 claves. La primera es la gracia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y acaba esos 5 versículos diciendo, por la voluntad de Dios. La gran pregunta no es cuánto damos, sino por qué damos. En estos versículos Pablo nos enseña que la base de toda la generosidad no está en la abundancia, ni en la obligación, ni en la emoción, sino en la gracia de Dios. La generosidad no nace de nuestro bolsillo, sino de un corazón transformado por la gracia y que está alineado a la voluntad de Dios. Por eso Pablo repite la palabra gracia hasta 7 veces en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Le da mucha importancia a eso. ¿Por qué la gracia? Bien, porque tenemos el ejemplo en el mismo Dios. Él, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios es el ejemplo de generosidad. Dios se entregó primero y por eso podemos dar nosotros después, ¿no? Los macedonios lo entendieron, que aún así, en su pobreza, se dieron a sí mismo y ofrendaron con gozo. Dios provee y lo hace porque nos da esa gracia. Dios es predecible en que siempre proveerá. Ahora, lo que no es predecible es cómo lo va a hacer. Y muchas veces lo hace a través de ti y lo hace a través de mí, hacia otro hermano, ¿no? Pero no solamente Dios provee, es gracia, sino que además nos provee de esa gracia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios nos ofrece ese privilegio, ese don que es la gracia para que nosotros seamos canales de bendición, ¿no? La gracia no solo nos bendice, nos convierte en canales de bendición.
No damos de lo nuestro, damos de lo que ya es de Dios. Antes Eric hablaba de que toda la tierra, todo es del Señor, incluido nuestro dinero, o no es nuestro dinero, el dinero es de Dios. La mayordomía fiel reconoce que todo pertenece al Señor, recursos, tiempos, talentos y también el corazón para dar. Y David lo expresó cuando recogió la gran ofrenda para el templo. No ha habido una obra arquitectónica o de ingeniería en el mundo todavía que sea tan cara como lo que costó el templo de David. Estaríamos hablando de más de 40.000 millones de euros hoy día, solamente del valor de los materiales que se recogieron en aquel momento, ¿no? Y dijo, pues todo es tuyo, cuando estaba recogiendo esa ofrenda, y de lo recibido de tu mano te damos. Es decir, reconoce que lo que le damos a Dios no es nuestro, sino que es de Dios. Es muy interesante esta frase, ¿no? Dios usa sus recursos, es decir, su dinero, a través de su camino, que es nuestra mayordomía, nuestra generosidad, para sus propósitos, es decir, para proveer a otros. Y esto es importante que lo entendamos, que lo entendamos. No somos generosos porque queremos ser generosos, sino que somos generosos porque Dios nos da ese privilegio, esa gracia, de que seamos canales de bendición a otros, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice hoy a la iglesia de Vilanova? Pues nos dice, por lo tanto, como en todo abundáis, y eso también os lo dice a vosotros, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y yo sé que vosotros sois generosos, de hecho estáis manteniendo a 2 personas a todo tiempo y sois un ejemplo de una empresa, de una iglesia realmente generosa, ¿no? Pero a eso nos estimula. Y a eso les estimula Pablo a los corintios, ¿no? Unas reflexiones. La generosidad es fruto de la gracia de Dios, es verdad, pero también debería ser de una buena gestión financiera. De eso es lo que estuvimos hablando. Debemos de gestionar bien los recursos que Dios nos da para que podamos ser más generosos. Si gastamos el dinero en cosas que no necesitamos, posiblemente aquellos que lo necesitan no lo van a tener, por lo menos de nuestra parte. Antes de dar, preguntémonos, ¿lo hago porque Dios me llama o por otra motivación? En muchos países, digamos, la motivación principal de la generosidad es los ahorros fiscales, ¿no? Y es bueno que los tengamos, ya que pagamos impuestos, por lo menos que tengamos, pero que no sea esa la motivación. Demos gracias por el privilegio de ser canales de bendición. Recordemos que si Dios te llama a compartir, es porque ya te bendijo a ti primero. Bien, vamos por el segundo. Y la segunda clave es el gozo. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Fíjate bien, su pobreza era directamente proporcional a su gozo al dar. Humanamente es un contrasentido, pero espiritualmente es un principio eterno. La Biblia hispanoamericana lo dice así: su alegría es tanta que han convertido su extrema pobreza en un derroche de generosidad, ¿no? Y es una verdadera locura matemática, ¿no? Los que menos tenían, los macedonios, fueron los que más dieron, y lo hicieron con alegría abundante. Los que más tienen, los corintios, en cambio no estaban dando como deberían, ¿no? Pablo les enseña, y esta también es una enseñanza para nosotros, el gozo es la actitud correcta al dar. Y es que el gozo es uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibisteis el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Eso se lo dice a los tesalonicenses. Figuras que casi siempre que Pablo habla de gozo a las iglesias, a las cartas que él escribió, precisamente esos hermanos no estaban pasando por momentos de bonanza, sino estaban pasando por momentos de tribulación. Y él enfatiza el gozo, ¿no? A los corintios les dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, cuando vamos a la ofrenda, ¿cómo vamos? ¿Así o vamos con esa plenitud, con esa sonrisa? Deberíamos ir así, porque es un privilegio que Dios nos da.
porque lo que va a hacer el Señor con tu ofrenda va a ser milagros. Nosotros no lo vamos a hacer, pero Dios sí que va a multiplicar y va a hacer que en muchos casos pueda transformar vidas. Pero el gozo también transforma la generosidad, pidiéndonos con muchos ruegos que les concederemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, ¿no? Sabían que no hay mayor privilegio que servir al Señor y ser canales de bendición para otros. Teresa de Calcuta dijo: la alegría es oración, es señal de nuestra generosidad, de nuestro desprendimiento y de nuestra unión interior con Dios. El verdadero gozo no depende de lo que tienes, sino de a quién sirves. Y eso es lo que debería a nosotros darnos gozo cuando compartimos, cuando llevamos a cabo un servicio para el Señor, cuando ofrendamos, ¿no? Pero algo interesante, no solamente el gozo debe ser una actitud cuando ofrendamos o cuando ayudamos a alguien o cuando somos generosos, sino que esa generosidad se va a transformar también en gozo. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué dice el Señor que es más bienaventurado dar que recibir, o más gozoso? Bueno, Él no habla en teoría, sino de una realidad espiritual, pero hoy también sabemos que es una realidad científica. Hay un efecto en nuestro cuerpo. Dios nos creó de tal manera que incluso nuestro organismo responde al acto de dar, ¿no? Hay un estudio, por falta de tiempo no lo pone, pero os puedo enviar un estudio que se hizo en Zúrich, en Chicago y en Alemania, donde se miraba todo el tema neuronal, qué pasa cuando una persona da para sí mismo o da para otros, ¿no? Y realmente es una evidencia científica realmente cómo se estimula una serie de partes del cerebro cuando se da, ¿no? Pero ¿qué pasa con el estrés y la deuda, por ejemplo? Producen hormonas y las hormonas de alguna manera es un indicativo de lo que está pasando en nuestro cuerpo. El estrés y la deuda producen hormonas como la adrenalina y el cortisol, que nos mantienen alerta, pero también desgastan nuestro cuerpo y nuestra mente. El consumo impulsivo, que está tan famoso, ¿no? Damos al clic, estimula la dopamina, que da placer momentáneo pero dura poco y genera dependencia. En cambio, la oxitocina, conocida como la hormona de la felicidad, que está muy relacionada con la madre y el niño y también con la intimidad sexual, esta hormona se libera cuando compartimos, ayudamos y somos generosos, ¿no? Esta hormona fortalece los vínculos, aumenta la confianza y nos hace sentir satisfecho de manera duradera, ¿no? Es decir, si buscas una buena hormona, da. Esa es la mejor manera de tener, entre otras, de tener oxitocina, ¿no? Cuando somos generosos, no solo se activa la química de nuestro cuerpo, sino también que experimentamos algo mayor, el gozo espiritual de ser canales de la gracia de Dios. Y Nancy DeMoss lo expresa así: cuando experimentas la gracia, el resultado es gratitud y gozo. Y cuando tu corazón está lleno de gratitud y gozo, el resultado será generosidad. La gracia de Dios produce gozo, el gozo nos mueve a ser generosos y la generosidad multiplica el gozo en nosotros y en los demás. Bueno, vamos por la tercera, la gratitud. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los macedonios no solo dieron dinero, se dieron a sí mismo al Señor y a los hermanos, ¿no? Y su generosidad iba más allá de la ofrenda, era una entrega total, nacida de un corazón agradecido. Ellos no daban desde la abundancia, como antes he comentado, sino desde la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque antes habían reconocido todo lo que Dios ya había hecho por ellos. Dar era su manera de decir: gracias, Señor, gracias, hermanos, ¿no? La gratitud, bueno, el dar es un acto de alabanza. De hecho,
¿Cuándo se pasa la ofrenda? ¿Cuándo se estimula? Durante el tiempo de alabanza, ¿no? Porque es un tiempo de alabanza, ¿no? Ya lo decía David, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, traigan sus ofrendas y entren en sus atrios, ¿no? Pablo enseña a los corintios que la generosidad es doble alabanza, es un acto de alabanza que genera alabanza a quienes reciben la generosidad, porque ellos también dan gracias a Dios por la provisión. Fijaros lo que dice. Seréis enriquecidos, se lo dice a los corintios, en todo sentido, para que en toda ocasión podáis ser generosos y para que por medio de nosotros vuestra generosidad resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que vosotros acompañáis la confesión del Evangelio de Cristo y por vuestra generosidad y por vuestra generosa solidaridad con ellos y con todos. Es decir, no solamente es un acto de agradecimiento, de alabanza, sino que produce alabanza en las personas que lo van a recibir. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un hermano o una hermana tiene una necesidad? Lo expone a la iglesia y recibe una donación anónima. ¿A quién va a dar gracias a esa persona? A Dios. Cuando tengamos que ayudar a hermanos, hagámoslo anónimamente. Hagámoslo a través de la iglesia, porque lo que vamos a lograr, lo que vamos a hacer es que esa persona le dé gracias a Dios. A veces nos gustaría que nos dieran gracias a nosotros. Pues no, esa no es la manera. Ahora, no solamente es una gratitud a Dios, sino que también es una gratitud a los hermanos, ¿no? Y esto respondemos a la pregunta, ¿a quién damos? ¿Dónde debería de ir dirigida la ofrenda? Bien, ahora nos vamos a Roma. Y a los romanos les pone el siguiente ejemplo sobre la colecta. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron bien en hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Es decir, que había un propósito. Los hermanos de Jerusalén habían llevado el Evangelio a esos lugares de Asia. Bien, era como, no un pago, pero sí que de alguna manera estaban en deuda con ellos, ¿no? Es decir, la ofrenda tiene que ir también dirigida a hermanos, ¿no? Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? Bueno, aquí tenéis un cuadro, que quizás no lo veáis mucho desde aquí, pero habla, parece que falta un poquito, pero bueno, habla de los destinatarios de las ofrendas, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y ahí están los diezmos. Algo importante era lo que se le daba a los obreros del Evangelio, en este caso a los levitas, ¿no? El diezmo levítico en el Antiguo Testamento sostenía al sacerdocio, sostenía a los levitas. Recordad que los levitas no tenían tierra, pero sí que de alguna manera el resto de las tribus los mantenía. Y era muy importante, luego lo veremos cuando preguntemos cuánto dar, ¿no? Luego había lo que sería el diezmo del templo o el de las festividades, que cada X años, luego lo veremos, el pueblo iba o bien a Jerusalén o a otra ciudad con el diezmo, y el diezmo siempre era el 10% de las cosechas, nunca era dinero, siempre era material, aunque el dinero lo podían transformar, es decir, se tenían que ir de un lugar muy lejano a la ciudad donde tenían que ofrecer y no podían cargar con el ganado, lo que hacían era, lo vendían en la ciudad, con ese dinero iban a Jerusalén o a la ciudad donde tenían que hacer la ofrenda y compraban el material, pero al final lo que daban es animales o agricultura o ganadería, ¿no? Y se hacía la iglesia. Aunque sí que es verdad que este diezmo, quien lo disfrutaba era la familia, es decir, las familias iban allá, entonces estaban los días que duraba esa festividad y ellos comían de eso, pero lógicamente eso también iba a los, almacenes del templo. Hay uno tercero que es a los pobres y necesitados, ¿no?
Jesús fue un ejemplo, ¿no?, cuando hablaba de los pobres, ¿no? Los macedonios dieron más allá de sus fuerzas, porque entendían que en los necesitados está también el rostro de Cristo, ¿no? Es decir, sabían que a los pobres hay que también ayudarlos, porque Dios ya desde la Torá ya tenía esos colectivos, como eran los levitas, como era el templo, como eran los pobres, las viudas, los extranjeros, los huérfanos. Era un colectivo que él quería ayudar directamente y lo hacía a través de las ofrendas, ¿no? Y luego la familia. Ahí tiene que ir dirigida también la ayuda. Hay un momento en el que pasaban cosas feas en la iglesia de Éfeso. Y una de las que pasaban es que la iglesia tenía, yo no diría una obligación, pero sí que tenía el derecho, y lo hacía así, era de cuidar a aquellas viudas pobres. Pero habían familias muy listas que enviaban a sus viudas para que las mantuviera la iglesia, cuando ellos las podían mantener. Y Pablo le dice a Timoteo, esto lo tienes que acabar rápido. No tolero este tipo de injusticia. Y le dice, si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe. Fijaros hasta qué punto, ¿no? Si tú no ayudas a tu familia, yo no digo que hayas negado la fe, pero tu familia tiene que ser un objetivo también primordial en la generosidad. Tienes que demostrar el amor a la familia también con esa generosidad, ¿no? Dar no es solo un acto económico, como hemos dicho, ¿no? Es un acto de gratitud que tiene dirección hacia Dios en adoración, hacia los obreros y la iglesia en sostenimiento, hacia los pobres en compasión, hacia la familia en responsabilidad. Y así la gratitud se transforma en un estilo de vida que bendice en todas direcciones y multiplica la gloria de Dios. Vamos por la cuarta, vamos acabando, ¿eh? Porque doy testimonio de que, según sus posibilidades y aún más allá, dieron espontáneamente, rogándonos con insistencia el privilegio de participar en este servicio a los santos, ¿no? Eran genuinos. Dice que dieron espontáneamente, no estaban obligados, no se sintieron obligados, sino que fueron ellos. Yo no sé la expectativa que tenía Pablo con esa iglesia. Yo creo que no tenía muchas expectativas de recoger mucho dinero, pero se llevó una sorpresa, porque fueron ellos los que espontáneamente, no, queremos servir. Y Pablo diría, pero si vos no tenéis dinero, si casi todos eran esclavos, pues dieron, y dieron mucho, ¿no? Genuino significa auténtico, verdadero y sin fingimiento, ¿no? No hablamos de dar por apariencia, por presión o costumbre, o porque toca el domingo por la mañana, ¿no? Sino de una generosidad sincera que nace del corazón, ¿no? Los macedonios es un ejemplo vivo. Nadie les obligó, ni siquiera Pablo, ¿no? Ellos rogaron para poder dar, ¿no? Luego hablaremos al final un poquito de las consecuencias, ¿no?, que tiene dar, ¿no? Pero no creo que lo hicieron por eso, lo hicieron porque fueron impulsados por el amor, ¿no? La verdadera generosidad no busca reconocimiento ni recompensa, ¿no? Brota de un corazón sincero, transformado por Dios, ¿no? Está basada en el amor, ¿no? No es que os esté dando órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de vuestro amor en comparación con la dedicación de los demás. Eso se lo dice a los corintios. Y añade en su primera carta, en esa canción, en ese poema de lo que es el amor. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. A ver, podríamos pensar, bueno, si yo doy a los pobres, voy a incrementar mi cuenta corriente en el cielo cuando esté en el cielo. De hecho, a los tesalonicenses dice, lo voy a tener en cuenta en vuestra cuenta, ¿no? Cuenta celestial. Bueno, pues si no lo hacemos con amor, de nada sirve. A los pobres sí que les va a servir, que les ayudemos, pero a nosotros no nos va a servir de nada. Si no hay amor,
no sirve de nada. No importa la cantidad, importa la autenticidad. El valor no está en el dinero que entregamos, sino en el corazón con que lo hacemos, ¿no? Y el mayor ejemplo lo tenemos en Jesús. Andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor fragante. Ese es el ejemplo que debe de guiarnos cuando vamos a ser generosos, ¿no? John MacArthur dijo: es imposible apartar la generosidad de nuestro amor a Dios y a su pueblo, pero con tanto amor, la generosidad no solo es posible, es inevitable. Es decir, si realmente tienes amor, al final tu mano va a ir al bolsillo, de alguna manera. Ahora, la generosidad puede ser espontánea y planificada. Bueno, de hecho, la palabra, digamos, de generosidad ahí es logia, una ofrenda extra, en este caso extraordinaria, no obligatoria. Eso es lo que pasaba en Macedonia. Es decir, era una ofrenda espontánea, no era una ofrenda planificada como nosotros solemos hacer aquí, ¿no? Y, bueno, algunos actos de generosidad no se planifican, surgen de forma espontánea, movidas por el Espíritu, ¿no? Y la iglesia de los macedonianos lo hizo así, eran ofrendas inesperadas. Nosotros, en la familia, nosotros damos la ofrenda en la iglesia, pero tenemos una cantidad, en mi trabajo yo tengo un sueldo fijo, pero luego tengo unos variables por mi profesión, que no sé lo que va a ser, no lo sé a principio de año, ¿no? Pero sí que lo que tenemos claro es, de lo que sabemos lo damos a la iglesia, pero de lo otro oramos que el Señor nos toque, nos diga dónde tenemos que dar, ¿no? Y entonces siempre hay oportunidades en la propia iglesia o en los ministerios y en las instituciones cristianas, ¿no?, que se nos pide. Yo creo que tenemos que ser sensibles a escuchar la voz del Señor, o cómo el Señor pone inquietud en nuestro corazón cuando hay una necesidad, ¿no? Tenemos que dejar esa parte, ¿no?, para esa ofrenda espontánea. Pero luego está la generosidad planificada, ¿no? Hay una, le llamamos la síncope de Pablo, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, que dice: el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Y ahí vemos varias P's, que es periódica, es decir, cada semana, ¿no?, el primer día. Que es prioridad, dar primero a Dios, el primer día de la semana. Es decir, cuando nosotros cobramos, la ofrenda no debería de ser el resultado de lo que nos ha quedado al final del mes, sino de lo que apartamos al principio de mes para el Señor, ¿no?, porque es fácil hacerlo de la otra manera. Es personal, cada uno, dice el versículo, cada uno. Es premeditada, es decir, dar después de orar y meditar, conforme a sus ingresos, es decir, es algo que se medita. Y es progresiva, es decir, crece en generosidad. Si el Señor nos bendice más generosos vamos a ser, ¿no? Y no quiere decir eso que si damos el 10%, el 10% de 2.000 son 200, pero si el Señor nos bendice y son 4.000, no tienen por qué ser 400, puede ser más. Es decir, puede ser progresivo, porque nosotros podemos vivir con menos. Si el Señor nos bendice, qué mejor que utilizar ese dinero para el ahorro, para la inversión, para la generosidad, que nos da mucho más satisfacción, ¿no? Entonces podemos ser incluso más, ¿no? Y luego privada, esa ya no está en Corintios, pero sí que está en Mateo, ¿no?, que lo que de tu mano derecha no la ve a la izquierda, ¿no? Cosa que nos suele ocurrir muchas veces en qué países y en qué empresas, ¿no?, que les gusta decir cómo ayudan, ¿no?, a los demás. Bueno, pues en nuestro caso tiene que ser así, tiene que ser privadamente. El Señor ya nos premiará en público, pero nosotros tenemos que hacerlo privadamente, ¿no? Y ya por último, la última G o la última clave es dar generosamente, ¿no? ¿Cuánto debemos dar? ¿Alguien tiene una respuesta?
Ahora podéis hablar como evangélicos y tal. Bueno, dice que a pesar de las pruebas que han tenido, son muy felices y además han sido tan generosos como si fueran ricos. Es decir, dieron mucho en comparación a lo que tenían, ¿no? Interesante la historia de John Wesley. Estamos hablando del siglo XVII, bueno, del 1706, siglo XVIII. Era el fundador del metodismo, era pastor y era curioso cómo manejaba el dinero, pero sobre todo esta frase, que es muy interesante. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Él era un ejemplo de eso. Él empezó con un salario de aproximadamente 30 libras al año, vivía con 28 y daba 2. El año siguiente ya cobraba 60 libras, él siguió viviendo con 28 y dio 32. Incluso cuando ya ganó 120, seguía viviendo con 28 y dio 92. Se cuenta que en sus mejores años llegó a dar más del 90% de lo que ganaba, ¿no? Entonces, para Wesley, el dinero no era una meta, sino una herramienta para dar fruto, pero sin dañar, bueno, en la obra de Dios y también a la vida de otros. Pero fijaros, gana todo lo que puedas. Wesley animaba a ganar dinero de forma honesta y diligente, pero sin dañar la salud al prójimo o al bienestar ajeno. Es decir, gana todo lo que puedas, pero honestamente, ¿no? Íntegra, que tengas integridad. Ahorra todo lo que puedas. Eso implica vivir una vida sencilla, gastando solo en las necesidades básicas y evitando los deseos superfluos y los lujos. Y luego, dalo todo. La culminación de las dos reglas anteriores es dar todo lo que se había ganado y ahorrado, ¿no? Wesley no guardaba el dinero porque le temía a la riqueza, no, que podía quemarse o que podía pecar, ¿no? No, sino que él daba por amor, porque sabía que Dios lo había bendecido y que él podía bendecir a otros, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿cuánto debes de dar? Bueno, tranquilo, si quieres una respuesta exacta sobre cuánto dar, la mejor fuente es Dios mismo. Pídele en oración y el Señor te mostrará. Ahora, sí que es verdad que la Biblia nos da algunos datos. Por ejemplo, nos dice que hay una entrega personal, es decir, decían que se entregaron a sí mismos. Hay un comentario en el comentario bíblico Mundo Hispano que encontramos esta historia. Dice que había un misionero que testificaba a un cacique indio y se le ofrecieron, es decir, este cacique se le ofrecieron ofrendas de caballos, cobijas y alhajas al misionero, un poco porque le había llevado el evangelio, ¿no? Y el misionero dijo, mi Dios no quiere los caballos, las cobijas y las alhajas del cacique. Él quiere al mismo cacique. El cacique respondió, su Dios es muy sabio, porque cuando me entregue a él también recibirá mis caballos, cobijas y alhajas, ¿no? Bueno, debemos de entregar nuestro corazón. Lo que haga el Señor ya es cosa de él, ¿no? Pero sí. Y este era el secreto de la generosidad de los macedonios, ¿no? Hay un poema que dice, el regalo sin el que lo regala no tiene mérito, ¿no? Hebreos dicen, nunca se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Bueno, hay una generosidad personal, pero luego tiene que haber una generosidad económica. Y nos volvemos otra vez al Antiguo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento, los diezmos, que eran básicamente obligatorias, en realidad para todo el pueblo de Israel, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Bien, ¿qué es lo que daban? Habían 7 años, los 7 años, digamos, de época agrícola, que cada año, durante el 1 al 6, el 7 se descansaba, el 7 quien ofrendaba era aquel que no era ganadero y no era agricultor, es decir, aquel que tenía un oficio y que su ofrenda lo apartaba el 7º año, pero la mayoría eran negocios familiares de ganadería y agricultura.
había digamos, la terumá gedola, que es el 2% de la cosecha, que eso se recogía cada año y se separaba para el sacerdote. Luego estaba el maser risón, que es el diezmo levita, que se daba el 10% del resto, asegurando la subsistencia de los que servían a Dios. Pero eso era cada año. Luego el maser sení, que era el diezmo al templo, se daba durante 4 años. Y el de los pobres eran en el año tercero y en el año sexto. Pero si os fijáis, esto suma más de un 20% anual, es decir, lo que llegaban a ofrendar, ¿no? No quiero decir que eso es lo que tengáis que ofrendar, pero sí que os pongo el ejemplo de lo que existía en el Antiguo Testamento. Ahora vosotros me diréis, bueno, pero el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Hombre, pues conforme a las bendiciones materiales recibidas, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Es bueno tener un porcentaje, porque el porcentaje nos ayuda a calcular, pero si el Señor te bendice más, ¿por qué no? Y eso tiene relación también al Deuteronomio, cuando dice, según lo haya bendecido el Señor tu Dios, es decir, también operaba, si el Señor te bendecía mucho, podías llevar mucho. Pero también conforme se propuso en el corazón. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Dar con alegría y según lo que Dios nos ha bendecido. Sigue el principio de los diezmos, ¿no? La cantidad es un reflejo de la fe y de la disposición a cooperar con Dios. Ahora bien, ¿qué pasa actualmente? Bueno, no tengo estadísticas de aquí, pero bueno, son algunas globales, ¿no? Para ver un poco lo que pasa. Un 40% de los cristianos gasta más de lo que gana. Vamos mal. Un 20% de los cristianos está a punto de divorciarse. Un 90% de los cristianos que se está divorciando mencionan las dificultades financieras como uno de los factores de mayor determinación en sus conflictos. Hago talleres para parejas jóvenes si os interesa para que no se divorcien, por lo menos por este tema. El 34% de los cristianos diezma. Bueno, por lo menos una tercera parte. Un 40% de los cristianos diezma menos del 3% de sus ingresos. Y un 26% no diezma nada. Bueno, esta es una fotografía que espero que no sea una fotografía de Vilanova. Yo incluso diría que no sea una fotografía de España, pero sí que son de algunos datos. Es interesante el gráfico de abajo, que es el porcentaje digamos, de ofrenda respecto a los ingresos. Y si nos fijamos, los jóvenes de 18 a 24 años son los que más dan en relación a los ingresos, ¿no? Un 10,63. Los de 25 a 34 años, un 8,16. De 35 a 44, los gastos del cole y, todo, y la hipoteca, 5,7. Los de 45 a 54, 2,44. Esto es en el Reino Unido. De 55 a 64, un 2,36. Y ya cuando te jubilas, no sé por qué, porque tienen menos gastos, subes un poco, 2,90. Pero vemos ahí una fotografía un poco extraña, ¿no? Es decir, que no se asemeja mucho a lo que encontramos, ¿no? Algo así pasaba al final del Antiguo Testamento, o por lo menos en los últimos años, que encontramos en Malaquías este versículo que dice: ¿acaso es justo que una persona defraude al Señor como ustedes me están defraudando? Estas palabras fuertes. De nuevo replican: ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las ofrendas. Por eso están amenazados de maldición, porque todos ustedes, la nación entera, no cesan de defraudarme. Traigan los diezmos íntegros a los almacenes del templo, para que no falten víveres en él. Pónganme a prueba procediendo así, dice el Señor del universo. Y verán cómo abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes bendiciones a raudales. Bueno, ahora vamos a la parte buena, ¿no? La generosidad tiene consecuencias buenas, ¿no? Hay muchos versículos, no me voy a entretener porque ya estamos acabando, pero ¿que vamos a ser prosperados? Sí. Recordad, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Ahora, no estamos hablando de la teología de la prosperidad.
que si yo tuviera que hablar de la teología de la prosperidad y estuviera aparte, diría, hermanos, si queréis ser ricos, llenar las ofrendas. Eso es un poco lo que es la teología de la prosperidad. Es estimular a que seas rico o que el Señor te bendiga dando. No, el Señor te dará si tu corazón es sincero al dar, pero no tiene por qué, no tienes que buscar esa riqueza, ¿no? Incluso serás bendito, el generoso será bendito porque da de su pan al pobre. Y serás protegido. Y aquí quiero hacer un énfasis. Emilio prepara el vídeo. Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. El justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará, no temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. No conocerá la pobreza. El que ayuda al pobre no conocerá la pobreza, el que la niega su ayuda será maldecido. Vamos a ver un vídeo de cómo eso se hace realidad hoy día, pero eso está pasando en cualquier momento en nuestra ciudad, en cualquier lugar del mundo. Quien es generoso, al final recibe la generosidad de Dios. Esto pasó en Tailandia hace unos años. Un niño que roba unas medicinas. Y aquí tenemos una persona generosa, que tiene una tienda de comida. Y pregunta si su madre está enferma. Le paga las medicinas. Y además le pide a su hija que le dé una bolsa. Siempre tenía bolsas preparadas de vegetales para los pobres. Se hace mayor, sigue siendo generoso, la hija ya vemos que ha crecido, pero algo le ocurre. Y vale mucho dinero, aproximadamente unos $25.000. Allá no hay seguridad social. La hija tiene que tomar una decisión difícil, ¿no? Y le dice que sí, que adelante. Aunque para eso tenga que poner la tienda o el comercio o su negocio en venta. Lo operan, la operación sale bien y recibe la factura. Y ahí están los resultados. El resumen son 0 bahts. Pero lo importante es lo que pone abajo. Todos los gastos fueron pagados hace 30 años con 3 paquetes de analgésicos y una bolsa de sopa. Aquel niño llegó a ser doctor y fue quien operó a este hermano. Es una verdad, esta es una película que está basado en los hechos reales y ahí veréis la fotografía del doctor y de ese hombre. Dios nos permite cooperar con Él, gestionar sus recursos y bendecir a otros a través de nuestra generosidad, ¿no? Que nuestra entrega sea personal, sacrificial y proporcional y alegre, para que nuestras vidas sean canales de bendición de Dios a otras personas. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, Moisés, por compartir con nosotros una cuestión que quizá a veces es peliaguda o que no nos gusta tratar, pero que sin duda es reflejo de lo que la palabra nos enseña. Vamos a responder en oración ahora al Señor con libertad.
2 o 3 personas, oremos y pidamos sabiduría al Señor y ayuda.